Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa vamos a hacer un gran viaje que va a abarcar millones y millones de años, pero vamos a empezar con un crío, con un niño llamado Alfred Wegener a finales del siglo XIX en una clase de su pequeño colegio de Berlín, Alemania, capital del por aquel entonces Imperio Alemán. Su profesor de geografía, pues resulta que estaba enseñando diferentes pautas para conocer los continentes: América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía, pues lo típico que se le enseña a un chavalín en sus estudios de primer grado. Alfred estaba mirando los mapas y no podía creerse que nadie se hubiera dado cuenta de algo tan evidente como que el litoral de Brasil encaja perfectamente con el oeste de África. Y claro, es que era una cosa que estaba ahí, ¿no? Levantó la mano y se lo dijo al profesor, y este, cenutrio él, pues se partió de risa, le mandó al guano y desprestigió su comentario, le hizo sentar y bueno, pues Alfred se quedó ahí pues completamente compungido, ¿no? Se quedó pues nada, como si su comentario hubiera sido un comentario de locos, ¿no? Años después, aquel chavalín se doctoró en astronomía en la Universidad de Berlín. Centró sus estudios en geofísica y meteorología y realizó expediciones a Groenlandia para medir cómo se comportaba el aire allí. Algo seguía sin encajar en su mente para él sobre el tema de los continentes. Wegener sabía que algún día ambas tierras, América del Sur y África, habían estado juntas y que el planeta no podía haber sido siempre igual. Y tenía razón. El aire y los minerales se lo confirmarían poco después. Hizo viajes a diferentes partes del mundo observando litorales, realizó análisis de piedras magmáticas y poco a poco fue afianzándose en lo que finalmente sería su teoría de la tectónica de placas. Le reclutaron para luchar en la Primera Guerra Mundial y allí batalló de forma brutal. Volvió herido y comenzó a desarrollar un gran estudio sobre esa idea de los continentes unidos. En sus cálculos, la verdad es que estaba claro que las costas de diferentes países coincidían, al igual que los animales de la misma especie que no habrían podido nunca cruzar el océano y estaban en diferentes continentes. Pero claro, entonces le sobrevino una pregunta: ¿por qué habrían de haber estado unidas estas tierras? Esa pista visible, junto con varias otras, llevó a Alfred Wegener a proponer hace más de un siglo que los continentes habrían estado unidos en el pasado en una sola enorme masa terrestre. A ese gran continente lo llamó Pangea, o todas las tierras, y su estudio consistía en que los continentes flotan sobre enormes placas y estas a su vez sobre un espeso magma, como lo que vemos en los volcanes, por ejemplo. En diferentes partes del mundo ese magma se expulsa hacia arriba y esas placas se mueven unas sobre otras, separando o enterrando los continentes. Esto, como digo, simplificándolo mucho, ¿no? A esto se le conoce como subducción. Pangea habría sido vista desde el espacio de esta forma que estamos viendo aquí y gobernó nuestro planeta desde aproximadamente 400 millones de años hasta 200 millones de años. Pero no fue la única forma que tuvo la Tierra. Si echamos el reloj de arena para atrás, si cogemos nuestra máquina del tiempo preferida, nos encontramos que nuestro mundo fue muy diferente y eso es fascinante porque entre 1300 y 750 millones de años todos los continentes se amasaron en otra gran tierra conocida como Rodinia, y hace 1400 millones de años, que es una barbaridad de tiempo, pues resulta que los fragmentos de la corteza terrestre se organizaron en otro supercontinente llamado Nuna. Esto para el pasado, pero ¿qué ocurrirá en el futuro? Gracias a los estudios y los cálculos computacionales del equipo de geología de la Universidad de Perth en Australia, un equipo liderado por Ross Mitchell, la deriva continental de la Tierra será tal
y como estamos viendo en esta fotografía. Así será la reorganización que tendrá el mundo dentro de 250 millones de años, creándose un supercontinente llamado Amasia, tras unirse América del Norte y Asia. Aquí estamos viendo la imagen en donde podemos apreciar cómo América del Norte y América del Sur forman un nuevo puzzle, unidos, en donde la costa este de los Estados Unidos se mezclará con Chile, tocándose México y Centroamérica con Oceanía, con Australia, y fusionándose con la costa este de América del Sur, además de dejar a Argentina completamente helados de frío en el Polo Sur. Observamos cómo la Tierra en el futuro dejará a Europa en el Ecuador, mezclándose todos sus países occidentales, sobre todo España y Portugal, con Canadá, quedando además bajo el agua. Aquí donde estoy, pues nada, pues quedaríamos inundados, y bueno, pues luego parte del Reino Unido pues quedaría también bajo el agua, y también habría una separación entre Rusia y China. Me parece muy interesante estudiar cómo se separa la India, quedando justo en el centro del planeta, y cómo los polos desaparecen por el aumento de la temperatura de la Tierra. Australia quedará fusionada con China, la Antártida se situará en la zona ecuatorial y Brasil se irá al Polo Sur. Por su parte, el científico Masaaki Yoshida de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología ubicada en Yokosuka, Japón, ha realizado cálculos para comprobar y confirmar que efectivamente el continente de Amasia emergerá mezclándose Norteamérica, África, Eurasia y Australia en el futuro, en base a todo lo que se conoce hasta hoy de la antigua colocación de la Tierra. Algo que, por cierto, también se hace extendible a Marte, que tuvo un océano durante nada más y nada menos que 1500 millones de años, tiempo suficiente para el desarrollo de la vida y también de civilizaciones en este planeta. Una Tierra, la nuestra, como vemos, completamente diferente de la que tenemos ahora, esto que estamos viendo de Amasia. Pero claro, viendo esto, a mí personalmente me entran ganas de saber una cosa que es realmente interesante. Entonces, ¿qué fue de las leyendas de la Atlántida y de Mu? Se hablan en tantas civilizaciones que siempre me lo he preguntado. ¿Sería posible que existieran realmente esos continentes perdidos en base a todos los movimientos que vemos que han realizado estas placas continentales? ¿Habrá quedado algo de su memoria en nuestra cultura y la ciencia se atreve a negarlo? Ya la civilización de los mayas hablaban de algo sorprendente relacionado con este movimiento de tierras que emergen, se mueven y que se hunden, el continente de Mu, cuya historia es fascinante y comienza con un hombre en el año 1868. Si os parece bien, vamos a verlo porque la verdad es que el tema es la leche. Os hablo del coronel James Churchward de la Armada Británica, que entabló una gran amistad con un sacerdote con el que se sumió en una investigación apasionante para descifrar unas extrañísimas placas del templo indio de Rishi, en donde se describía la historia del ser humano desde sus orígenes. Churchward afirmaba que en esas placas se explicaba de forma perfecta que el jardín del Edén no estaba en Asia, sino en un continente que ahora yace sumergido en el Océano Pacífico. Afirmó también, jugándose, por supuesto, su reputación como militar en aquel entonces, que según sus estudios había descubierto que el origen del relato bíblico de la creación, esto que es la epopeya de los 7 días y las 7 noches, no pasó en los pueblos del Nilo ni los del valle del Éufrates, como actualmente se piensa, sino en este continente ahora sumergido, Mu, la tierra natal del hombre. Estas afirmaciones, según propuso en su investigación, hablaban de un extraño país de 64 millones de habitantes que hace 50.000 años habían desarrollado una civilización superior a la nuestra
en muchísimos aspectos. Entre otras cosas, estas placas describían en una lengua muerta que estuvo estudiando durante 2 años con este sacerdote, del cual, por cierto, nunca dijo su nombre. Estas placas describían lo que sería la creación del hombre en la misteriosa tierra de Mu, cuyos registros geológicos también se hallaban descritos en esos altorrelieves de la India. Mu se hallaba en el Pacífico, al oeste de la costa de México y de todo el litoral de Centroamérica, exponiendo que los mayas fueron herederos de esa cultura. Con el paso de los años, Kurzweil, pues resulta que tras décadas estudiando el tema, pues resulta que intentó convencer a las más altas autoridades de la India para acceder a las catacumbas de este templo de Rishi, un lugar completamente prohibido para cualquier persona, incluso para los grandes sabios de la India. Y resulta que lo consiguió y comenzó a estudiar todas esas placas, según describe él en los libros que tuvo a bien escribir en esos años, cuando estuvo viviendo, siglo XIX, y describió que existían mensajes ocultos diseñados por una hermandad de sacerdotes que se hacían llamar los descendientes de Naakals. Allí logró acceder a más placas de barro que presentaban similitudes con la civilización griega, caldea, babilónica, persa y egipcia. Todas tenían que ver de una forma u otra en sus caracteres, cultura, ritos, génesis o historia con ese continente perdido de Mu y esa tierra hundida y perdida, como si fuese Mu el origen de todo lo que conocemos, el origen de todo lo que es el ser humano, lo que somos. Kurzweil, descubrió que ese continente perdido se había extendido desde una zona cercana al norte de Hawái hacia el sur hasta las islas Fiji y la isla de Pascua, ahí con sus estatuas tan misteriosas, y que era sin duda el hábitat original del hombre. Aprendió que en ese país, en este continente idílico, había vivido un pueblo que había colonizado toda la tierra y que esta tierra de abundancia había sido destruida por tremendos terremotos que la habían sumergido hacía a día de hoy serían unos 12.000 años, tal y como vemos siguiendo los procesos de subducción de Wegener, siguiendo esa cuenta 12.000 años, ¿no? Geológicamente hablando, 12.000 años. Aquellas grandes catástrofes enterraron al continente entero de Mu y lo hicieron desaparecer en una vorágine de fuego y de agua, algo que, por cierto, también enlaza con tradiciones como el gran diluvio universal y las grandes lluvias de fuego que aparecen en la Biblia, por citar solamente un ejemplo. Encontró el relato original de la creación del mundo, sorprendiéndose al encontrar que el continente de Mu es el lugar en el que el hombre existió y fue creado por primera vez, tal y como aparece con los sumerios, estableciéndose finalmente en la India. Desde allí siguió un rastro desde la India hasta Egipto y de Egipto al templo de Sanai, donde Moisés copió estas tablillas, dando lugar más adelante a traducciones y transcripciones erróneas en las que después encima se basaron religiones enteras. Me parece especialmente interesante comentar que evidentemente a día de hoy es difícil seguir el rastro del continente de Mu, teniendo en cuenta que la subducción ha debido de enterrar en su proceso de hundimiento una placa sobre la otra placa, y entonces todo lo que pudo ser este supercontinente habría quedado enterrado en el fondo del océano. Pero claro, aquí podríamos dejar nuestra investigación, pero es que resulta cuanto menos fascinante observar que todo cuadra cuando nos encontramos las matemáticas de los pueblos de México,
las ruinas de Yonaguni en Japón, con inmensas terrazas artificiales bajo el mar y construcciones similares a estadios de fútbol, y cuando observamos la avanzadísima astronomía de los pueblos aborígenes de Australia. Es evidente que ese conocimiento perdido y esas construcciones pudieron venir de algún lugar, algún origen tuvo que haber. Si estudiamos a Mu, a esas tierras y a los descubrimientos de Churwal, todo tiene sentido. La pregunta aquí, desde luego, es tremenda, ¿no? De hecho, son varias preguntas. En primer lugar, ¿de dónde viene el ser humano? ¿Quién nos creó? Si la Tierra no ha sido así siempre, tal y como la vemos, y no lo va a ser en el futuro, ¿cuántas humanidades ha habido antes que la nuestra y cómo eran? ¿Vivirían en un mundo en un mundo como el nuestro, pero con otra distribución de continentes? En segundo lugar, pues ¿cómo serán las humanidades del futuro en esta Tierra? Porque se ha hablado muchas veces que los seres humanos tendremos los ojos más grandes, el cráneo se hará también más grande, también seremos seguramente más bajitos. Bueno, ¿cómo será el ser humano del futuro? Y además en esa Tierra, Amasia, con los continentes mezclados, como os he presentado en el principio. Si queda algo de nuestra especie, ¿se preguntará el ser humano del futuro cómo éramos, si encuentra algún vestigio de nuestra civilización? Y si es así, pues ¿qué les habrá quedado de nuestra tradición? Se mezclarán muchos conceptos y ellos pues lo verán como algo rarísimo. Llegará pues nuestra cultura mezclada. Se equivocarán al transcribirla y surgirán falsos mitos o creencias. A nosotros ya nos ha pasado, ya nos habría pasado, con resultados además catastróficos. Y digo esto porque es posible que si nosotros dudamos sobre la existencia de Mu o de la Atlántida, quizá también en el futuro duden sobre la existencia de quiénes somos, siendo posible que nuestros ritos, nuestros líderes y nuestras personas más importantes se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia, como decían en Blade Runner, ¿no? Bueno, creo que en el futuro, en esa tierra de Amasia, habrá gente abierta como nosotros, que se quedará pues realmente maravillada con quienes fuimos, y desde luego estudiará pues las civilizaciones perdidas tal y como hacemos nosotros, y le encantará hacerlo. Bueno, pues aquí queda este videoprograma, que la verdad es que, como digo, ha abarcado millones y millones de años, desde el pasado, pasando por el presente hacia el futuro, ¿no? Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo, y bueno, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Su profesor de geografía, pues resulta que estaba enseñando diferentes pautas para conocer los continentes: América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía, pues lo típico que se le enseña a un chavalín en sus estudios de primer grado. Alfred estaba mirando los mapas y no podía creerse que nadie se hubiera dado cuenta de algo tan evidente como que el litoral de Brasil encaja perfectamente con el oeste de África. Y claro, es que lo confirmarían poco después. Hizo viajes a diferentes partes del mundo observando litorales, realizó análisis de piedras magmáticas y poco a poco fue afianzándose en lo que finalmente sería su teoría de la tectónica de placas. Le reclutaron para luchar en la Primera Guerra Mundial y allí batalló de forma brutal. Volvió herido y comenzó a desarrollar un gran estudio sobre esa idea de los continentes unidos. Eso es una cosa que estaba ahí, ¿no? Levantó la mano y se lo dijo al profesor, y este, cenutrio él, pues se partió de risa, le mandó al guano y desprestigió su comentario, le hizo sentar, y bueno, pues Alfred se quedó ahí pues completamente compungido, ¿no? Se quedó pues nada, como si su comentario hubiera sido un comentario de locos, ¿no? Años después, aquel chavalín se doctoró en astronomía en la Universidad de Berlín,
Centró sus estudios en geofísica y meteorología y realizó expediciones a Groenlandia para medir cómo se comportaba el aire allí. Algo seguía sin encajar en su mente para él sobre el tema de los continentes. Wegener sabía que algún día ambas tierras, América del Sur y África, habían estado juntas y que el planeta no podía haber sido siempre igual. Y tenía razón. El aire y los minerales se lo... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa vamos a hacer un gran viaje que va a abarcar millones y millones de años, pero vamos a empezar con un crío, con un niño llamado Alfred Wegener a finales del siglo XIX en una clase de su pequeño colegio de Berlín, Alemania, capital del por aquel entonces Imperio Alemán.